Es por lo siguiente, miren. Dígame. ¿Qué cambia la tendencia? De cuando llegue a U o dejamos el X. Ay, no, todas las de aquí. Solo esa, ¿cuál más? No hay más. Cuando T tiende a U, sí. Es solamente para poder hacer la compuesta después. Hasta ahí estamos. Es que quiero a partir de esta tomar la anterior. Si vemos la de aquí, mire, ¿cómo me va a quedar la de aquí? Si yo digo, la condición de allí tendremos un épsilon, otro épsilon, ¿no? Pero acuérdense que el épsilon puede ser cualquiera. ¿Qué tal si yo digo que este épsilon es el delta 1 de aquí arriba? Entonces diré que para todo delta 1, que sea el que existe de aquí arriba, va a existir un correspondiente delta, aquí me faltó decir mayor que 0. Es por lo siguiente, mire, yo quiero trabajar con H. ¿Cómo se hace la composición? Usted parte de un C, pero aquí tengo internamente a G y acá tengo a F y la de las dos me va a quedar el H, ¿cierto? Entonces yo he dicho que de C voy a tener aquí el G de X o el G de C, ¿sí o no? Y a partir de este voy a tener el F de G de C. Así es como normalmente se hace una composición. ¿Y yo a dónde quiero llegar? Finalmente yo diré, cuando defino un entorno para este me dará un correspondiente entorno para G y este a su vez me quedará un correspondiente entorno para el X. ¿Y luego con qué me voy a quedar? Con el del interior, ¿verdad? Porque en la función compuesta, esta de aquí solo hace un papel de función de enlace. Pero finalmente yo me quedo con el dominio de la interna y con la imagen que me da la función externa. Así es como se hace la composición. Entonces, si yo veo la definición de continuidad para la interna, me va a quedar así. Diremos aquí, X menos C menor que delta implica que G de X menos G de C menor que menor que delta 1. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si unimos estas dos de aquí y me voy hacia atrás, o si las uno, mire, sí, tendría esto, que X menos C menor que delta 1 implica que G de X menos G de C es menor que delta 1, ¿cierto? Pero, ¿qué es G de X y qué es G de C? G de X es lo que yo llamé T, ¿no? Esto es equivalente a decir T menos U, porque U es G de C, es menor que delta 1. Y esto a su vez, ¿qué va a implicar? Va a implicar que F de T menos F de U es menor que épsilon. Pero esto era equivalente ¿a quién? A F de G de X menos F de G de U. Perdón, F de U, F de T la había llamado, ¿verdad? Menor que épsilon. Y esto, perdón. A ver, G de C. Ahí. Y esto, que si yo tomo la parte inicial y la parte final, ¿qué puedo concluir? Podré concluir que el límite cuando X tiende a C, de F de G de X, que es H de X, ¿cierto? ¿Es igual a quién? Es igual a F de G de C, que no es otra cosa sino H de C. A ver, yo defino los entornos. Yo quiero, ¿por qué tomé aquí delta 1? Cuando tú dices para todo, significa que el épsilon puede ser ¿quién? El que tú quieras. Yo, como quiero enlazar las dos, porque acuérdate que queremos hacer una composición, debo tener siempre que una intersección, ¿verdad? De hecho, cuando tú haces una composición, siempre intersectas el rango de la externa con el dominio, perdón, el rango de la interna con el dominio de la externa. Eso es lo que ocurre aquí. Necesito tener esto en común. Entonces, para la externa, yo no he puesto cualquier... aquí está el error, ya aquí es... A ver, no, aquí está bien. Para todo eso, ya. Esta es la interna, ¿verdad? Esta de aquí es la externa, sí. ¿Qué te he puesto aquí? Yo he puesto un delta 1, que sería el dominio de la externa.
S debe tener en común, ¿con quién? Va a tener algo en común con el rango de la externa. Por eso es que yo el entorno que he puesto para el dominio de la externa es el mismo que he puesto para la imagen de la interna. O sea, aquí estoy usando el épsilon para el entorno. Aquí estoy usando el delta 1 y acá tengo el delta. ¿Sí ves? Entonces, para la externa, ¿qué he dicho? Para todo épsilon existe un delta 1 de este épsilon. Pero para la interna, ¿qué voy a decir? Necesito tomar este delta 1 para definir el entorno de acá. Eso fue lo que yo hice allí. ¿Ya? Para todo delta 1. Es que le estaba explicando a ella por qué tomaba aquí el mismo de acá. Porque necesito hacer esta composición. Entonces ahí estamos de acuerdo. Entonces va a existir un correspondiente delta. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero partir de ese, ¿no? Y entonces diré que, sí, si partimos del de allí, diremos que eso fue lo que puse más allá. Que tendría que, aquí le podemos hacerlo como una cadena, ¿no? Así, mira. Si yo tomo este, que es el interno, para todo delta 1 mayor que 0, existirá un delta mayor que 0, pero este a su vez está dado por el épsilon de acá. Porque este delta 1, recuerde usted que depende de quién, del épsilon. Entonces, si usted quiere, inclusive podríamos cambiar esta parte como para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Porque decimos que depende directamente de quién, de épsilon, así que puedo poner esto así. Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Tal que, y ahí viene la condición. Todas estas expresiones que he puesto aquí son equivalentes. Tal que. Y aquí decía, voy a partir de la interna. Siempre que hacemos una composición debo partir de la interna. X menos C va a implicar, menor que delta va a implicar ¿qué cosa? Que G de X menos G de C es menor que delta 1. Pero esto, le había dicho yo, ¿es equivalente a qué? ¿Qué era G de X? Es lo que yo llamé T. Menos. ¿Qué era G de C? Es lo que llamé U. Menor que delta 1. ¿Y esto qué implicaba? Esto implicaba que F de T menos F de U es menor que épsilon. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es esto que está acá? Solo reemplazamos, ni siquiera fue que hicimos otra implicación. Esta última parte es equivalente ¿a qué? A F de T, pero T es para mí G de X. Y F de U es para mí G de C. Esta parte de aquí es equivalente a esta. Es decir, que si tomo la parte inicial con la final, ¿qué acabo de probar? Acabo de probar que cuando X está en el entorno de C, F de G de X está en el entorno de F de G de C. En otras palabras, ¿qué era F de G de X? H de X. ¿Y qué era F de G de C? H de C. ¿Ya? ¿Y qué concluyo de esta última línea? ¿Qué significa esto? Que el límite cuando X tiende a C de H de X es igual a H de C. En otras palabras, H es continua en C. Bueno, eso es lo que habíamos dicho que queríamos demostrar, ¿no? Esto queríamos demostrar. Bueno, de hecho, ¿para qué se hizo esa demostración? Es un poco también para sustentar ciertas operaciones que hemos estado haciendo con límites. Que yo les dije, por ahora las vamos a aplicar, pero luego tendremos que demostrarlas. Sí, ya vamos a hablar de eso. Un poco cómo se utiliza esto con límites.
y que a partir de eso se puede agregar una propiedad para los límites. Nosotros vimos una propiedad que era un poquito larga, que era esto del teorema principal de límite, ¿se acuerda? En el que hablamos de todas las operaciones, pero allí no se hablaba de la operación composición de funciones. ¿Por qué no se podía hablar aún? Porque para poder definirla tenemos que primero hablar de continuidad. Entonces, ahora con esta definición de continuidad, al teorema principal de límites le podríamos agregar una propiedad más. Eran como 7, ¿se acuerdan? Que nos permitían luego simplemente sustituir un límite, que sería la siguiente propiedad, tu teorema. Así. Si f es continua, en G, en L. Aquí. Si f es continua en L y el límite, cuando x tiende a c de g de x es igual a L, entonces el límite, cuando x tiende a c de f de g de x es igual a f del límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Si usted se da cuenta, tengo una función compuesta y lo que hemos hecho es introducir el límite en el argumento de la función externa. Aquí tengo una función compuesta y lo que tengo que darme cuenta aquí es que esto es posible únicamente cuando yo garantizo que la función externa es continua en el valor al cual tiende la función interna. Me explico, en casos como la función cuadrática, como es una función continua para cualquier L, se aplica directamente. De hecho, una de las propiedades que sí habíamos puesto en el teorema fundamental era esta. Si el límite cuando x tiende a c de f de x al cuadrado, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que si el límite de esta función existía en c, esto era igual a esto. Estamos realmente aplicando esta propiedad, pero no la estamos aplicando para cualquier función f. La estamos aplicando para qué función en particular. ¿Cuál es la externa aquí? Es una función cuadrática. ¿Por qué se la aplica simplemente así? Porque la función cuadrática, como sabemos, es una función continua. ¿Para qué valores de x? Para cualquiera. Entonces, no importa a cuánto tienda la función en x igual a c. Yo sabré que si ese límite existe, porque acuérdense que cuando vimos el teorema principal de límites, ¿cuál era el supuesto? ¿O cuándo se cumplían esas propiedades? Se cumplían cuando este límite existía. Entonces, si esta función, este límite existe, cualquiera que sea ese valor, pues la función cuadrática será continua en ese valor y yo podré decir esto. ¿Ya? Pero ahora tengo esto de una manera más general. Estoy diciendo que esto se cumple para cualquier función, con la única condición de que esta función externa sea continua en este valor L. ¿En dónde hemos aplicado esto? Creo que trabajamos un límite así. Yo le dije, por ahora lo vamos a evaluar y luego vamos a revisar algo allí. Teníamos límite cuando x tiende a 0. Teníamos algo así. ¿Verdad? Dijimos así, ese límite no existe. Sin embargo, luego reescribimos esto aquí. De 1 más x a la 1 sobre x, ¿cierto? Por propiedades de logaritmos. Esto ya lo resolvimos en clase, lo que quiero es justificar lo que hemos hecho, porque eso solo puede hacerse bajo esas condiciones. Luego aquí podríamos decir esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy introduciendo el límite en la función, en el argumento de la función externa de esta composición, que es la función logaritmo. Pregunto, ¿puede hacerse? Sí puede hacerse. ¿Por qué puede hacerse? Porque este límite ¿a cuánto tiende? Esto tiende a E. Y la función esta que está afuera, la externa, es continua en E. O sea, ahí sí puedo hacerlo. Nosotros habíamos estado haciendo uso de esa propiedad sin haberla justificado. Entonces, ahorita lo que acabamos de hacer, el enunciado, la demostración, es para justificar eso que hemos estado haciendo.
O sea, ahora sí podré decir que esto es igual a logaritmo natural de, que es 1. Entonces, sí puedo. ¿Cuándo puedo hacer eso? Siempre que la función externa sea continua en este límite. Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, 0, eso no habría sido posible. De hecho, si esto tiende a 0, el logaritmo de eso me da infinito. Ese límite no existiría. También puede usarse para cuando tengo límite, cuando x tiende a algún c de un f de x a la g de x. Aquí yo podría incluso aplicar el límite abajo y arriba. Entonces también estaríamos haciendo uso de esta propiedad. ¿Se acuerdan que les decía, si tengo estas funciones exponenciales, puedo decir es que es el límite de esta función elevado al límite de esta otra función? Entonces todas esas operaciones que de algún modo hemos estado haciendo se pueden justificar con ese teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el teorema iba en ese sentido, en el sentido de justificar esas operaciones. Bien, pero no son los únicos teoremas que están relacionados con continuidad. Vamos a ver 3 más. 2 de ellos solo los vamos a enunciar y nos va a interesar la interpretación geométrica, y el último sí lo vamos a demostrar. Antes de ver los siguientes teoremas necesito ver ciertas definiciones que a veces las tenemos un poco confundidas. No sé si alguna de ellas ya las vimos en clase. ¿Se acuerda cuando trabajamos con función acotada? Hablamos acerca de qué significaba función acotada. Hemos estado hablando todo el tiempo de esto, pero quiero agregarle ciertas definiciones. Hablamos de máximo, hablamos de mínimo, hablamos de supremo, hablamos de ínfimo. Vamos a aclarar esos términos entonces. Sí, si no los vimos en clase, cuando ustedes le dicen que una función es acotada, esa sí la vieron en el nivel 0, ¿verdad? ¿Qué significaba una función acotada? De hecho, yo les digo, ejemplo de función acotada, y ustedes me dicen seno. ¿Qué significaba para ustedes que sea acotada? Que tiene un valor máximo y un valor mínimo. Ya ve que sí hemos estado trabajando con valor máximo, solo que solamente ha sido una idea para nosotros, ¿verdad? Vamos a definirla un poquito mejor. Y es que no todas las funciones acotadas tienen máximo y mínimo. Además, no todas las funciones tienen cota superior e inferior. Hay ciertas funciones que solo son acotadas inferiormente y hay otras que solo son acotadas superiormente. Le voy a poner algunos ejemplos. Uno clásico es el de la exponencial. ¿La función exponencial es acotada o no? Sí, es acotada, esta y igual a la x, o cualquier exponencial con base mayor que 1. Es acotada inferiormente. ¿Cuál es la cota inferior? El 0. ¿Por qué decimos que es una cota inferior? Porque la función jamás tomará un valor menor que ese. Ahora, no es la única cota inferior que yo puedo tener. También puedo tener una cota aquí igual a menos 1, y eso también es una cota inferior, desde el punto de vista de definición de cota, porque sabré que esta función jamás va a llegar a ser menos 1. Puedo poner la cota en 0, y eso sigue siendo una cota. ¿Puedo poner una cota en 0.01? No, yo no puedo garantizar que la función sea siempre mayor que 0.01. Entonces, esta cota que está aquí no es cualquier cota. Es la mayor de todas las cotas inferiores. ¿Me explico? ¿Yo puedo poner una cota en menos 1/2? Sí. ¿Puedo poner una cota en menos 1/4? ¿En menos 0.01? ¿En 0? ¿Y en 0.001? ¿Y en 0.0001? No. Esta y igual 0 es la mayor de todas las cotas inferiores. ¿Quedó mejor? Y es que hay una cosa aquí. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el mínimo valor que toma la función? ¿Usted qué me diría? 0. ¿Qué opinan de eso? El mínimo es un valor que toma la función. ¿La función alguna vez se hace 0? No. Eso es un límite. Jamás va a hacerse 0. ¿Dónde se hace 0? Acuérdese, es su asíntota. El 0 es su asíntota. ¿Se acerca? Es muy imposible. Acuérdese de eso, ¿no? Entonces, no puedo hablar de que esta función tenga un mínimo. Pero sí puedo decir que esta función tiene un valor ínfimo.
¿Qué es eso? Cuando una función es acotada inferiormente o superiormente, esta cota a veces es parte del rango de la función, es decir, a veces es parte de las imágenes, pero otras veces no. Aquí y igual 0 hemos dicho que es la cota. ¿Qué significaba eso? Que la función jamás va a tomar un valor menor que este. Si yo le pregunto por un mínimo, esta función no tiene mínimo porque va a seguir decreciendo indefinidamente. Entonces, ¿qué es este valor 0? ¿Cómo se lo llama? A ese valor 0 se lo conoce como el valor ínfimo. Es el ínfimo de la función. Ahora, si le quiero dar una definición a ínfimo, una definición formal, ¿qué es el ínfimo? Es la mayor de todas las cotas inferiores.